Hola, vamos a continuar el video de esta clase con la última parte de mirar la lingüística como ciencia cognitiva y más específicamente el tema de este video es la comparación entre la comunicación animal y el lenguaje humano. Entonces lo que vamos a estar mirando es la diferencia o las diferencias en el nivel de sofisticación, digamos, del lenguaje humano en comparación con diferentes tipos de comunicación animal. Lo que vamos a ver es una lista de características del lenguaje humano que son únicas, particulares al lenguaje humano, ¿no? Entonces, estas características del lenguaje humano no se comparten con otros miembros de otras especies animales. Se dice en nuestro libro de texto, basado en la teoría de Noam Chomsky, que estas características son únicas a la especie humana. La primera de estas características es lo que ya hemos visto en la última clase y es este concepto de la arbitrariedad. Nosotros habíamos visto eso con el dibujo y esa imagen de la palabra árbol, que era el significante, y la conexión de esta palabra con el concepto de un árbol que vimos en el dibujo, ¿verdad? Y habíamos dicho que esta relación entre la palabra y el concepto que representa es una relación arbitraria, que no hay algún tipo de relación natural, al contrario de estos signos motivados como las onomatopeyas, por ejemplo, woof woof, o lo que hacen las abejas, buzz, bzz, ¿no? Entonces ahí cuando tenemos una palabra o un sonido que está tratando de imitar directamente el ruido que hace un animal, por ejemplo, esto es una relación motivada. Pero el lenguaje humano no tiene en su mayor parte la característica de la arbitrariedad, o sea, la relación entre los signos y sus referentes. No, referente es el concepto, ¿no? Entonces el signo y el concepto, sus referentes, es arbitraria. It's random, ¿no? Puesto que no hay una conexión directa o natural entre los dos elementos. Otra característica particular o única al lenguaje humano es el desplazamiento. El desplazamiento, en pocas palabras, significa que podemos hablar del futuro, del pasado y de cosas lejanas o hipotéticas, lejanas, far away. Entonces, tenemos en nuestro lenguaje una manera de expresar un mensaje que se refiere a algún tipo de distancia, de tiempo o de lugar. Todo lo que no es aquí, ahora, ¿no? Todo lo que es fuera de aquí y ahora, el lenguaje humano tiene el mecanismo o los mecanismos para expresar este desplazamiento temporal o físico. La próxima característica es la articulación dual. Vamos a mirar esto en detalle. Aquí dice, en el lenguaje humano existen dos tipos de unidades. Los sonidos, que no tienen significado, y los signos, que se forman al combinar los sonidos y que sí tienen significado. ¿Qué significa esta oración? ¿Okay? Esto significa que cuando los seres humanos hablamos, cuando pronunciamos, por ejemplo, una palabra, estamos
haciendo dos cosas. Estamos articulando dos cosas diferentes, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, la palabra árbol, la primera cosa que estoy articulando es una serie de sonidos, ¿verdad? Estoy articulando A, R, B, O, L. Esto es la primera parte de esta articulación, los sonidos individuales. Estos sonidos individuales no tienen significado, ¿verdad? Pero al articular esta secuencia de sonidos individuales que uno por uno no tienen significado, también estoy articulando un signo. Estoy articulando una palabra que representa un concepto, ¿verdad? Estoy articulando un significante que tiene la unión con un significado. Entonces, esta es la segunda parte de la articulación, ¿verdad? Porque estoy articulando primero sonidos individuales que no tienen significado y también estoy articulando una secuencia, una unidad, a unit, ¿no? Una unidad compuesta de una secuencia de sonidos que esta unidad, ¿no? Relacionada con el significado, sí tiene significado, ¿verdad? Luego tenemos la característica llamada divisibilidad, ¿ok? Entonces, esto significa que algo se puede dividir, ¿verdad? También llamado unidades discretas. Esta característica nos muestra que un mensaje en el lenguaje humano es divisible, se puede dividir en signos, o sea, en palabras, y que estos son divisibles en sonidos. Ustedes pueden pensar en esta característica como the other side of the coin of articulación dual. All right? It's just the other side of the coin. Entonces, si yo digo, el perro es blanco, por decirlo así, ¿no? Ok, esto es un mensaje. El perro es blanco. Primero, este mensaje se puede dividir en signos, en palabras, ¿verdad? Entonces, el perro es blanco. Este mensaje se puede dividir en 4 signos, ¿verdad? Pero luego cada signo también se puede dividir en sus sonidos individuales. Entonces, el se puede dividir en E, L. Perro se puede dividir en P, E, R, O. Entonces, lo que tenemos con esta divisibilidad es que, y esto no ocurre en la comunicación animal. La comunicación animal no tiene esta característica de poder dividir un mensaje en partes separadas, en signos separados, y que luego cada uno de estos signos también se puede dividir en sonidos individuales. Esto es único, una característica única al lenguaje humano. Aquí se me había olvidado que yo había puesto un ejemplo como el árbol es verde. Entonces, este mensaje completo, para repetir, ¿no? Este mensaje completo se puede dividir en 4 signos, como el árbol es verde. Y luego cada uno de estos signos se puede dividir en sonidos individuales. Entonces, E, L, A, R, B, O, L. E, S, B, E, R, D, E, ¿no? Entonces tenemos esta posibilidad de dividir el mensaje en unidades discretas, discrete units, ¿no? La próxima característica del lenguaje humano es la creatividad. Y lo que esto nos muestra es que
La creatividad del lenguaje humano hace que el hablante pueda producir y entender frases que no ha producido ni oído antes. Entonces, los seres humanos tenemos una capacidad de crear un mensaje completamente nuevo y original que nunca hemos escuchado ni pronunciado antes. Por ejemplo, la manzana se rió toda la noche, right? Now, most likely you've never heard the sentence, the apple laughed all night long. Pero nosotros sí podemos crear, ¿no? Mensajes totalmente nuevos y originales. Entonces, esta es la característica de la creatividad. Próximo tenemos la característica de la productividad, ¿ok? Y la productividad es que la creatividad del lenguaje humano hace que el hablante pueda producir y entender un número infinito de frases, ¿ok? Entonces, no solo tenemos creatividad donde podemos pronunciar o articular mensajes completamente nuevos y originales, pero además, con la productividad, lo que tenemos es, no hay límite a este número de frases nuevos, este número nuevo de frases, ¿no? Entonces, podemos seguir creando nuevo lenguaje, ¿no? Produciendo y entendiendo mensajes nuevos hasta el infinito. No tenemos un límite como, la mente humana puede producir máximo 155 oraciones nuevas, o la mente humana puede entender máximo 2000 oraciones nuevas, ¿no? No hay límite a lo que podemos producir y entender. Otra característica del lenguaje humano es la prevaricación. En muy pocas palabras, esta es la habilidad de mentir. Ahora, a veces con esta característica nos llega la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los monos, no? Certain primates. Pues algunos monos engañan, ¿no? Saben engañar. They know how to fool people or play a joke on someone. They know how to mislead even human beings. Entonces la pregunta es, bueno, pues, pero si el mono tiene la capacidad también de engañar o de mentir, ¿cómo es que vamos a decir que la prevaricación es una característica única del lenguaje humano? Y aquí, bueno, pues tenemos que pensar en la prevaricación unida con las otras características del lenguaje humano, porque la manera de mentir de los seres humanos es mediante palabras, mediante entonación de la voz, ¿verdad? Mediante otras características extralingüísticas, ¿no? Como expresiones de la cara, gestos del cuerpo, pero esto, si limitamos realmente solo al mensaje, ¿no? Yo puedo articular un mensaje que no es verdadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer fui al hospital. Yo puedo articular este mensaje completo con todas las características del lenguaje humano, aunque este mensaje no tiene certeza. Y esta sofisticación de mentir, esta prevaricación es única al lenguaje humano. Es lo que dicen en nuestro libro de texto. Luego, la reflexividad. ¿Qué significa esto? Pues esta característica es que podemos nosotros los seres humanos pensar en y hablar del lenguaje. Que no solo tenemos un sistema lingüístico en nuestra mente, no solo tenemos un sistema lingüístico muy sofisticado con palabras, sonidos,
una gramática, una estructura para formar oraciones, para formar párrafos, para formar una conversación, un discurso entero, ¿no? Todo esto lo tenemos en nuestro sistema, pero además tenemos la capacidad de pensar en el sistema, lo que estamos haciendo en esta clase, ¿verdad? Entonces es como se llama la metalingüística, porque tenemos un sistema lingüístico y además tenemos la capacidad de pensar en este sistema, de hablar de este sistema, de analizar este sistema, ¿no? Entonces es otro nivel, un nivel más alto, por esto se llama metalingüística, ¿no? Único, una característica única a la especie humana o al lenguaje humano. Luego, la característica de la oralidad, ¿ok? Esto no se difiere tanto, bueno, tiene algunas cosas en común con el lenguaje animal, esta parte, algunas cosas en común. Primero, por lo general, el lenguaje humano es fundamentalmente oral y se manifiesta en el habla mediante fonos. Fonos es otra palabra para sonidos, ¿no? Mediante fonos articulados. Entonces, la base de nuestro lenguaje humano es oral, ¿ok? La escritura es una representación convencional de estos fonos, ¿no? La escritura salió después, cuando queríamos de alguna manera documentar los mensajes orales, ¿verdad? Entonces es una invención reciente la escritura, mientras que el lenguaje oral articulado existe desde hace más de 100,000 años. Entonces nuestro sistema de comunicación es en su naturaleza primordial, es oral. Luego sale esta nueva manifestación de nuestro lenguaje, que es la escritura, pero esta escritura es un intento de documentar lo que es en su naturaleza un mensaje primariamente oral, ¿no? Porque, y lo vemos que en las lenguas del mundo, tenemos la mayoría que ya tiene documentación escrita, que tiene un alfabeto escrito y una forma de expresar por escrito en esta lengua, pero también tenemos lenguas que solo son orales, ¿no? Y los lingüistas van en el campo y documentan estas lenguas que no tienen un sistema escrito, pero no se encuentra el opuesto. Entre los seres humanos, entre las tribus, entre las sociedades humanas, no se encuentra una lengua que es solo escrita, pero no hablada en general, al menos de que sea una lengua inventada, ¿no? Como Esperanto o algo así. Pero con respecto a las lenguas naturales, la base es oral. Bueno, entonces, ¿en qué se distingue el lenguaje humano de la comunicación animal? ¿No? Podemos comparar las características del lenguaje humano con la comunicación animal de las abejas, de los pájaros y de los antropoides. Y vamos a ver cada uno de estos tres para hacer una pequeña comparación. Y nadie está diciendo que la comunicación de estas tres especies es menos sofisticada. Es tan sofisticada, pero las características son diferentes. Vamos a comenzar con las abejas, ¿no? Cuando la abeja es a bee, ¿no? Cuando la abeja descubre una fuente, ¿no? Una fuente de alimento o de comida, esta abeja regresa a su colmena, hive, y realiza una danza, una manera especial de volar al interior de la colmena, ¿no? Entonces, esta abeja
desarrolla una danza particular para comunicar el lugar de la comida, ¿ok? De acuerdo con el tipo de vuelo, ¿no? The type of dance, ¿no? The way in which the bee is moving around, puede ser circular o en forma de número 8, ¿no? Like a number 8 pattern. De acuerdo con la velocidad, de acuerdo con la duración, con la cantidad de vuelos y la orientación de estos vuelos respecto al sol, la abeja expresa el lugar o la ubicación, la dirección y la distancia de la fuente de alimento. O sea, esto es una forma de comunicación extremadamente sofisticada, ¿verdad? Porque tenemos el tipo de vuelo. Puede ser circular o puede ser en forma de 8, ¿no? Tenemos cierta velocidad. Puede ser más lejos, puede ser más acelerada esta danza, este vuelo. Tenemos la duración, ¿no? Puede durar mucho tiempo, poco tiempo, mediano. ¿Cuántos vuelos hay? 1, 2, 3, 100, 200, ¿no? Y también tenemos la orientación del vuelo con respecto al sol. O sea, hay muchos factores de interpretar en esta danza compleja y sofisticada. Entonces, no estamos diciendo que la comunicación animal es menos sofisticada, pero por cierto, es bastante diferente del lenguaje humano, ¿verdad? Primero porque es mayormente de forma corporal, ¿no? Que involucra todo el cuerpo y menos la articulación de una palabra o un sonido o una entonación. Entonces tenemos un nivel alto de sofisticación, pero no es semejante a lo que hacen los seres humanos con la gramática cuando hablan, ¿verdad? Entonces, las otras abejas que están presentes en la colmena interpretan los vuelos y salen a buscar el alimento, ¿sí? Fascinante como sistema de comunicación, absolutamente fascinante. Pero la idea es que sí hay ciertas diferencias cruciales, ¿no? Ciertas diferencias muy importantes entre este tipo de comunicación y la gramática de los seres humanos, el sistema lingüístico en la mente de los seres humanos, ¿verdad? Porque de hecho nosotros podemos comunicar esta información con mucho menos esfuerzo, si queremos, ¿no? Con unas cuantas palabras, si queremos. Bueno, los pájaros. Vamos a mirar otro sistema de comunicación entre los pájaros, ¿no? Los pájaros se comunican entre sí por medio de cantos, chirps, sing-songs, ¿no? Y se transmiten mensajes para atraer a otros pájaros de su misma especie o para ahuyentarlos de su territorio. O sea, o quieren atraer a los otros pájaros de la misma especie o alejarlos, no dejarlos entrar en el territorio, ¿no? O para avisar a sus compañeros sobre un peligro o sobre una fuente de alimento, una fuente de comida. Entonces, de nuevo, tenemos, ¿no? Unos cantos que pueden comunicar una cantidad enorme de información, ¿no? Atraer seres de tu misma especie, ahuyentar otros del territorio, avisar a tus compañeros sobre peligro o dar información sobre fuente de alimento. Es mucha información que se comunica por medio de unos cantos, ¿verdad? Los pájaros de una misma especie tienen una misma lengua y
que cada grupo canta su propio dialecto regional. Imagínense, ¿no? Que los pájaros de la misma especie tienen un dialecto regional y que estos pájaros de la misma especie en otra región van a cantar con un dialecto diferente. Interesante, ¿no? Cada pájaro aprende el canto de los otros pájaros en los primeros meses de su vida. Si en este periodo un pájaro no aprende a cantar su dialecto, termina por desarrollar una variante, ¿no? un dialecto individual. Entonces, imagínense también lo social que es, que el carácter social de este desarrollo de sistema de comunicación entre los pájaros. Tenemos semejanzas con, con el lenguaje humano, porque obviamente los seres humanos que hablan la misma lengua o el mismo idioma sí tienen dialectos regionales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos unas semejanzas también porque esto es un poco más semejante a los seres humanos porque se hace mediante una articulación. El canto es lo que sale de la boca del pájaro, mientras que la gramática es lo que sale de la boca del ser humano. Y aquí tenemos una semejanza más íntima con el lenguaje humano. Al mismo tiempo, yo creo que lo que diría Noam Chomsky es que por cuán sofisticado puede ser el canto o los cantos de los pájaros, todavía no alcanzan al nivel de sofisticación o el nivel de complejidad del lenguaje humano, que realmente tiene unas sutilezas y una manera de comunicar sutilmente increíble. Y ahora terminamos con los antropoides, ¿no? Entonces, los antropoides, los monos, ¿no? Se han realizado intentos de enseñar a hablar a los gorilas y a los chimpancés. Algunos por medio de un vocabulario gestual, ¿no? El vocabulario de los sordomudos, entonces sign language, y otros intentos más por medio de un vocabulario pictórico, por ejemplo, por medio de tarjetas con dibujos, ¿no? Entonces se ha intentado enseñar el lenguaje humano a los gorilas. En muchos casos, después de algunos años de enseñanza, los gorilas y los chimpancés han aprendido un número determinado de palabras y han aprendido a combinar estas palabras para formar frases, ¿no? Pero el problema es que es saber cómo lo hacen y sobre todo si este proceso es realmente comparable al proceso que subyace en la comunicación lingüística del hombre. Entonces aquí tenemos un intento de ver cognitivamente si estos antropoides llegan a desarrollar hasta cierto punto o hasta qué punto una gramática del lenguaje humano, ¿no? Y se han visto límites con respecto a lo que se puede hacer con los antropoides, pero al mismo tiempo uno podría argumentar que, pero bueno, como son nuestros primos más cercanos, ¿no? En la evolución, digamos, uno puede entender este intento de decir, bueno, son capaces, ¿no? Tienen la capacidad de aprender nuestro sistema y hasta qué punto, ¿no? Pero al mismo tiempo, obviamente, no es su sistema de comunicación. Entonces, la validez de enseñarles nuestro sistema, a ver hasta dónde llegan, no sé hasta qué punto, pues podríamos formar un argumento sobre esto, porque es normal que un animal de otra especie
a lo mejor no pueda aprender un sistema de comunicación que no se adecua a su biología o a su desarrollo. Bueno, la pregunta entonces es, aun si el antropoide hubiera aprendido a formar frases, ¿no? Y de una manera más elaborada, ¿mostraría ello que la comunicación en cuestión es igual al lenguaje humano? ¿No? Y pues no creo que ya haya tanto interés en seguir a tratar a imponer, ¿no? A enseñar nuestro lenguaje humano a los antropoides. Pero la pregunta es, de Chomsky especialmente, es realmente hacer esta separación entre los animales y el ser humano, porque para Chomsky el lenguaje humano es en un nivel tan avanzado, tan sofisticado, tan complejo, que es totalmente separado de todo lo que se puede hacer entre los animales, ¿no? Bueno, entonces un repasito, si alguien quiere hacer una pausa y pensar rápidamente en las semejanzas y diferencias entre el lenguaje humano y la comunicación animal, y especialmente repasar en sus mentes las diferentes características del lenguaje humano antes de terminar con este video. Muchas gracias por su atención y espero que este material ha sido sumamente interesante.